enemigo. Amén. Amén. Por lo cual, si hay algo que podemos ver en la vida es que muchas veces Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de recompensa, Dios es un Dios de bendiciones. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sabes? Pero muchas veces hemos venido año tras año tratando de una muchas otras formas desear, querer que esas grandes bendiciones se derramen en nuestra vida, pero no hemos accionado bajo los principios y los fundamentos que Dios nos ha dejado para activar todos los recursos inagotables de Dios para tu vida. ¿Por qué hoy en día las familias están pasando por tantas situaciones? ¿Por qué hoy aún nuestro país pasa por tantas situaciones? Porque han olvidado quién es ese gran Dios que bendice su agua, su aceite y su mosto. Hoy le han quitado a Dios la honra, le han quitado a Dios el honor, le han quitado a Dios el favor. ¿Sabes por qué? Porque hoy el hombre ha aprendido a confiar más en sí mismo que en Él. Y ese es uno de los problemas que la Biblia nos enseña a través de la Escritura, que cada vez que un pueblo le da la espalda a Dios, vienen los problemas a la ciudad, vienen los problemas a la familia, vienen los problemas al ministerio. ¿Por qué? Porque Dios dice por su palabra, hablando del libro de Efesios, nos dice que hemos sido creados para la gloria y alabanza de su nombre. Amén. Amén. Dile al que está al lado tuyo, tu vida es una adoración a Dios, dile. Nuestra vida es una Pero cuando el adoración a hombre Dios. no comprende la razón por la cual Dios lo ha creado, no comprende la razón por la cual es parte del cuerpo de Cristo, entonces ahí donde nosotros despreciamos a ese gran Dios, despreciamos sus leyes, despreciamos sus principios, y al final lo que el hombre ha logrado obtener en la vida ha sido simplemente dolor, sufrimiento, escasez, miseria, enfermedad. ¿Por qué? Porque todas estas cosas es el resultado de que hubo alguien que dejó a Dios por su escudero, por su fortaleza, dejó a alguien a Dios por su provisión, dejó a alguien a Dios por su sanador, dejó a alguien a Dios por ser quien sea su estandarte, dejó a alguien a Dios como su roy, su buen pastor. El problema del hombre ha venido a través de los años a darnos a entender que cada vez que el hombre le ha dado la espalda al Señor, la vida no le fue bien. La vida no le fue bien ni en su vida personal, ni en su vida familiar, ni en su vida laboral. No le ha ido bien ni siquiera dentro de la iglesia, menos estando en el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice su palabra, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Que las cosas que han venido pasando en tu vida han sido un mensaje de parte de Dios que te está diciendo: vuelve a mí, yo soy vuestro Jehová, vuestro Dios, tu sanador, yo soy Jehová, vuestro Dios, tu proveedor, Jehová Rafa, yo soy Jehová, tu buen pastor, Jehová Roy. Cuando tú ignoras estas verdades y tú simplemente consideras que los problemas que estás pasando han sido resultado de repente de la situación del sistema en la cual vivimos y no te has podido percatar que lo que en verdad Dios estaba haciendo ha sido llamándote, ha sido Dios convocándote, que puedas reconocer tus malos caminos y vuelvas a Jehová, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios: hay caminos que al hombre le parece que, pero son caminos de qué? Son caminos de muerte. Eso nos habla y nos enseña que tú y yo tenemos que meditar sobre nuestra forma como caminamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde tú tienes que definir lo que tú hagas hoy. Escúchame lo que te voy a decir. Donde lo que tú hagas hoy afecta no solo tu presente, también afecta tu futuro. Amén. Y tu eternidad. Por ello, marca este principio importante. Jesús lo dijo de una forma muy clara: y todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Sabes, hay cosas en la vida que han venido aconteciendo en tu vida que tú ni siquiera lo has podido comprender y entender, pero has estado quebrando principios, has estado quebrando mandamientos, has estado quebrando estatutos, has estado quebrando ordenanzas de parte de Dios que han sido puestas no para intimidarte, no para llevarte por otro lado, sino han sido puestas para bendecir tu vida, han sido puestas para ensanchar tu tienda, han sido puestas para llevarte a otro nivel de relación con Dios, han sido puestas para traer un avivamiento en tu corazón, han sido puestas para custodiar todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Pero cuando no lo logras entender y piensas que lo que Él te dice por su palabra es una locura, entonces lo que tú estás haciendo es dejar todo lo bueno que Dios te ha dado en las manos de alguien que nunca ha deseado nada bueno por ti. ¿Y sabes quién es? Porque en este mundo solo hay dos señores: Dios y el diablo, el príncipe de este mundo. Y inconscientemente, de repente, si no le estamos nosotros sirviendo a Dios,
déjame decirte que quien le estamos sirviendo es a Satanás. Por eso Jesús sabía decir esta verdad: no podéis amar a los señores, amando a uno aborrecerás al otro. Es tan difícil a veces comprender esto en la vida de un hombre, de tal forma que cuando nosotros vemos la luz de la Escritura y nos damos cuenta de que muchos de los problemas que nosotros pasamos en la vida han sido resultado de la ignorancia. Han sido resultado que ignoramos lo que nos activaba, lo que nos llevaba a otro nivel de ¿qué? A otro nivel de relación con Dios, a otro nivel de bendición con Dios, a otro nivel de ¿qué? De activación de las promesas de Dios y sus recompensas, porque Dios todo lo puso bajo principio. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 3, dice la palabra que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ojo, yo quiero que tengas un momento pensando en esta verdad. Dice la Biblia que Dios todo lo sostiene con el poder de ¿qué? ¿Habrá algo que escape de él? No. Jesús lo dijo de una forma muy clara: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ignórala. Y dice la palabra: por cuanto no amaste mi palabra, por cuanto no viviste en obediencia, dice a Jesús, yo me olvidaré de ti y de tus hijos y de tus generaciones. Hay un peligro demasiado grande que tú y yo no podemos permitir que sean permaneciendo en nuestra vida. Y es que Dios estableció su palabra para vivir por ella. Por eso dice la Escritura: escudriñad las Escrituras como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. Porque el que ama mi palabra y las obedece, dice, yo y mi Padre vendremos a morar en él y nos manifestaremos. Dios te dice hoy en esta hermosa mañana: ama mi palabra y en el tiempo menos pensado vendré yo y te hablaré cara a cara. Aleluya. Oh, qué precioso es ver las palabras del Señor cuando Él nos insta a poder traer toda la gracia, todo el poder de Dios a favor tuya. Sabes, cuando nosotros hablamos de lo que es las primicias, cuando nosotros hablamos de lo que son los diezmos, de lo que es la ofrenda, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Cuando miramos nosotros en el libro de Deuteronomio, nosotros comenzamos a ver esta verdad en el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Quiero que vengas conmigo en esta porción de la palabra y comienza hablándonos a todos nosotros, diciéndonos esta verdad. 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y lo pondrás ¿dónde? En una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y lo pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y lo adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así, dice, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Sabes? Si hay algo que podemos ver en esta porción de la Escritura, es primero entender qué es primicias. Estuve hablando muchos años atrás, hablando sobre qué es diezmo, ofrendas y primicias. Pero quiero hablarte de lo que en verdad es primicia. Para muchos de repente ignoramos
¿Qué es lo que hace las primicias? ¿Qué es lo que hace el diezmo? ¿Qué es lo que trae la ofrenda? ¿Qué es lo que verdaderamente desata todo eso a favor tuya? Cuando tú ignoras estas verdades, tú ignoras todas las riquezas de la grandeza de las bendiciones de Dios para tu vida, iglesia. El problema ha sido de mucha gente es que ha sido dando, ha sido haciendo y nunca activando de la forma correcta por los principios de la palabra para traer a favor suya la activación de que son las promesas, de que son las ofrendas, de lo que son los diezmos y que son las primicias. Déjame decirte que la palabra que nosotros encontramos en la Escritura habla sobre lo que es primicias, y esta palabra viene de la palabra que se traduce en los términos hebreos, la palabra bikurim, que viene a ser y se traduce como lo primero de los frutos de la cosecha, lo primero de todo. Ve el libro de Éxodo, capítulo 23, 19, creo que lo habíamos puesto al inicio de este tema, y la palabra nos enseñaba diciendo esta verdad: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Miramos estas verdades y Éxodo 22, en el verso 29 y 30, vuelve hablándonos y diciendo: no demorarán las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, y me darás lo primogénito de tus hijos. ¿Por qué? Cuando tú vas a la Escritura, la palabra bikurim quiere decir los primeros frutos de tu cosecha, los primeros frutos de tu vaca, los primeros frutos de tus embrios, los primeros frutos de tu vientre, todo, lo primero de todo. Lo primero de todo. Para muchos de repente dirán: pero ¿cómo es eso? Claro, ¿por qué Dios te pide lo primero? Déjame decirte algo importante que tiene que ver con la definición de lo que Dios dice cuando hablamos de la palabra primicia, que si bien es cierto se traduce del hebreo la palabra bikurim, pero también hay una connotación importante que significa la palabra reshit, que se traduce como primicia, como la parte principal, lo mejor. Y si vemos lo que la Biblia nos enseña en este aspecto, como dice Números capítulo 18, verso 12, dice: de aceite de mosto y de trigo y todo lo más escogido, las primicias de ello, que se presentaron a Jehová para ti, las he dado. ¿Qué nos enseña aquí? ¿Por qué Dios, déjame decirte esto, por qué Dios te pide lo primero de tu cosecha, lo primero de tu vaca, lo primero de tu vientre, lo primero de tu negocio, lo primero de todo? ¿Por qué Dios te pide lo primero? ¿Cuán importante es lo primero de todo? Porque la Biblia dice: trae tus diezmos, tus ofrendas, trae tus primicias al lugar donde Jehová tu Dios pusiere su nombre. Ahí irás tú y tus hijos, y ahí se gozarán, y ahí van a entregar su diezmo, sus ofrendas, sus primicias. ¿Por qué Dios te pide lo primero? ¿Por qué? Déjame decirte algo muy importante. Porque lo primero santifica el resto. ¿Quieres verlo cómo funciona este principio? De repente tú puedas ver y decir: pero si yo doy lo primero de mi sueldo del mes, si yo doy lo primero de mi venta del mes, y lo primero, ¿qué voy a hacer después? Déjame decirte algo importante. La primicia significa una promesa por venir. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios a ti y a mí en esta mañana? Que basta lo primero que tú le des para traer un desatamiento en todo el resto de este año. Porque es lo primero lo que santifica al resto. Este es un principio que lo encontramos nosotros en Malaquías 3:10, hablando del diezmo. Cuando miramos nosotros, dice la palabra, vamos a Malaquías, porque este principio tiene que ver mucho de las cosas que Dios tiene para ti en esta hora, y tiene que ver cuánto entiendes tú estas verdades para que puedas desatar todas las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Por qué muchas veces estas bendiciones no han sido activadas? Porque muchas veces no lo has entendido, y si un momento lo hiciste no tenías el nivel de revelación de comprender de todo lo que Dios quiere hacer contigo. La forma como Dios rompe maldiciones financieras, la forma como Dios rompe maldiciones generacionales, la forma como Dios rompe, escúchame eso, toda puerta que se te cerró, la forma como Dios rompe todo aquello que el enemigo ha estado tomando control de tu vida, tu familia, tu finanza, es aquí cuando la Biblia dice en Malaquías 3:10, dice la palabra, verso 10, traed todos los diezmos a donde, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que es que Sobreabunde. ¿por qué Dios te pide el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de lo que tú recibes, de lo que tú ganas. O sea, hablamos si ganas 100 soles, ¿cuánto es el 10%? 10 soles. Y es lo que Dios nos enseña y nos dice que el 10% tiene todo poder. Escucha lo que te voy a decir. Tiene toda autoridad. Tiene todo principio para romper, quebrar, anular, desbaratar maldiciones, pobrezas, enfermedades. Tiene poder para abrir toda puerta que se cerró. El 10% tiene toda autoridad para desactivar toda operación del diablo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. ¿Cuántos se gozan por eso? Oh, esto es poderoso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es el 10% que tiene el poder para activar una vez más toda la gracia, el favor de Dios a favor tuyo. ¿Por qué? Porque es el 10% que va a hacer que el 90% sea de bendición. Sea de bendición. Cuando tú vas a la escritura, tú vas al libro de Hebreos, el libro Romanos, capítulo 10, y tú encuentras una verdad muy importante que tiene que ver con algo que de repente muchos de nosotros ignoramos, y por cuanto ignoramos perdemos toda la gracia, el favor de Dios. No pierdas este pasaje de Malaquías. ¿Sabes por qué? Porque creo que aquí hay algo que quiero marcar, un punto importante, y tiene que ver el por qué la Biblia dice traer los diezmos al alfolí. Porque si tú vas a versículos anteriores, empezando del verso 8, lo primero que Dios le va a decir al pueblo es esta verdad: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Y qué dice el verso 9? Maldito sois con qué? Doble maldición. Maldito sois con maldición, doble maldición. Porque vosotros en la nación toda me habéis ¿qué? Robado. ¿Por qué Dios te dice, maldito soy porque me habías robado? ¿Por qué? Porque ¿qué representa el diezmo para Dios? El diezmo es una adoración de parte tuya ante la presencia de Dios. El diezmo representa tu adoración a Dios en la forma como tú le rindes a Dios con todo tu corazón. El diezmo representa tu adoración, tu reconocimiento, tu exaltación a aquel que tú declaras que es tu Dios, tu Señor, tu Kurios. Porque la palabra Señor en el griego significa Kurios. ¿Y qué significa la palabra Kurios? Amo, dueño absoluto de tu vida y de todo lo que tú tienes. Cada vez que tú dices Señor, tú le estás diciendo, Él es tu amo, dueño absoluto de todo lo que tú tienes. Pero ¿qué pasa cuando tú accionas de una forma incorrecta y vas y quitas los 10%? ¿Será tu Dios? ¿Será tu Kurios? ¿Será tu Señor? Por eso la palabra en Mateo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es todo el que me dice Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si hay algo que le dijo Jesús a la samaritana es que va a llegar el tiempo que Dios te está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Padre está buscando. Dile al que está al lado tuyo, el Padre te está buscando. Dile aleluya. Oh sí. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo activa, recuerda esto, el diezmo activa la grandeza, las provisiones de Dios. Y es el diezmo el que hace que verdaderamente comience a desatar todas las bendiciones. ¿Dónde? En tu casa. Es el diezmo el que hace y que Dios te dice, pruébame ahora. No hay algo tan poderoso como el diezmo que le diga a Dios, que le diga a Dios, Señor, yo ya te di el diezmo, y por causa del diezmo Dios te diga, ahora, probadme ahora. ¿En qué quieres probar a Dios? Porque es lo que dice la palabra. Probadme ahora, dice el Señor, probadme. ¿En qué quieres probarme? ¿En qué quieres saber que si verdaderamente yo soy fiel y verdadero? ¿En qué quiere probarme que mi palabra es verdad? Porque Él lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Números de capítulo 19 dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por cuanto Él dice y Él lo hace. Probadme ahora, te dice el Señor,
Señor, ¿en qué quieres que yo me revele? ¿Cómo quieres que yo me manifieste? Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Jireh como tu proveedor, Jehová Rafa como tu sanador, Jehová Roy como tu buen pastor, Jehová Nisi como tu estandarte en medio de los conflictos. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste a tu vida? ¿Cómo quieres? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? Deja que Jehová Rafa venga y se revele a tu vida. ¿Y qué lo va a llevar a Dios a que Él sea lo que tú necesites, tu diezmo? Porque Dios te dice, probadme ahora, pruébame. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Probadme ahora. Esto te dice Jehová de los ejércitos. No te lo dice el hombre, no te lo dice el pastor, no te lo dice el predicador de la esquina, no. Dios mismo te dice, Jehová de los ejércitos. Porque tú no le das al hombre, tú le estás dando a Dios. Aunque es un hombre el que te recibe, pero eso sube a la presencia de Dios. Oh, sí, esto es poderoso, iglesia. Esto va a romper, esto rompe patrones, esto desactiva mamón, esto quebranta maldiciones. Por eso es que lo que hace Dios para traer una bendición en una vida, en una familia, en un hogar, Dios le dice, tráeme el diezmo. Tú me traes el diezmo, yo mismo voy, te reprendo y te lo saco a ese espíritu devorador. ¿Quién es ese espíritu devorador? Ese espíritu de miseria, de escasez, de enfermedad que llega a tu vida, que toca tu negocio, toca tu familia, toca tu matrimonio, toca tu cuerpo, toca tus hijos, toca tus generaciones, toca tus proyectos, toca tu futuro. Eso es espíritu devorador que bloquea toda la grandeza y el favor de Dios a favor tuyo. Por eso Dios te dice, dame el 10% y yo mismo voy a reprender a ese devorador que te ha todo robando mis promesas, que te está robando mis bendiciones, que te está robando mi favor, que te está robando mi gracia, que te está robando mi provisión, que te está robando mi protección, que te está robando aún mi cobertura, que te está robando aún que las ventanas de Dios se abren y te hable yo a tu vida. Dios te dice, tú me traes el 10% y yo activo todo mi bien a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es lo que hace tu diezmo. Por eso cuando hablamos la palabra primicia, es lo primero. Y lo que hace el diezmo es que te saca el 10% de lo primero que Dios te da. Porque la palabra dice, los dados de tu mano, oh Jehová, te damos. Porque Dios da semilla al que siembra. ¿Sabes? Esa palabra me impresionó mucho porque yo recuerdo una palabra que mi esposa me compartió y me dijo, la gente no tiene para dar, no porque no tiene, sino porque no sabe sembrar. Porque la Biblia dice que Él da semilla al que siembra. Amén, gloria a Dios. Pero si tú te comes la semilla, pregunto yo, ¿qué vas a tener para cosechar? Y cuando tú actúas en esa postura de decir, oh Señor, no tengo, oh Señor, no puedo, tú solo te cierras a que Dios opere a favor tuyo, solo te cierras a que no tengas la gracia y el favor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios quiere decir al pueblo, es que le dice, maldito soy con maldición. Dios le está diciendo, yo estoy viendo en tu vida, hay una maldición doble, pero yo quiero romperla en tu vida. Y te digo que esa maldición se activó porque me están robando los diezmos y las ofrendas. Y si ustedes no vuelven en su corazón a mí, yo no podré romper. No podré reprender al devorador. Yo no podré hacer lo que ustedes quieran a favor de ustedes. Yo no podré. Por eso cuando tú vas a este verso 10 de Malaquías capítulo 3, tú comienzas a ver esta verdad, porque Dios te dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré la ventana de los cielos. Mira, el nivel de las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida va más allá de tus capacidades, de tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque son las leyes de Dios las que afectan nuestro mundo natural y accionan su gloria, su poder a favor tuya. Pero ignora esa verdad, ignora lo que Dios quiere hacer contigo, y aunque te parezca gracioso, los brujos lo conocen mejores que la iglesia. Los satanistas, los hechiceros conocen mucho mejor qué es la ofrenda, conocen mucho mejor qué es el sacrificio, conocen mucho mejor estas verdades, por lo cual ellos pueden ver algo que todavía mucha gente resiste. ¿Y sabes por qué? Porque el diezmo habla de lo que es Dios en tu vida. El diezmo habla del nivel de adoración que tú le demuestras a Dios. ¿Sabes por qué? Porque después de lo que hay en tu corazón, lo que está más cerca de tu corazón es el amor al dinero. Y Dios te quiere decir, ¿quién es el más grande en tu vida? ¿Soy yo o es Mamón?
Por eso Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Engañará el hombre a Dios? Y de repente muchos dirán, pero bueno, yo le voy a dar, bueno, lo que creo. Dios te dice, maldito soy con maldición. Para mí, esa palabra me enseña enfermedades, crisis, miseria, escasez. Habla de problemas, conflictos, puertas cerradas, cielos cerrados. Me habla de falta de gracia, de favor, del bien, de la paz de Dios. Porque la maldición es accionada por una acción equivocada que un hombre hizo. Y la forma de reivindicar, romper y anular esa maldición es otra acción correcta. Una acción equivocada activó una maldición. Una acción correcta romperá toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para muchos de repente digan, pero bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él sabe, Él me conoce. Sí, Dios te conoce. Dios te conoce. Y sabe que no eres íntegro, sabe que has venido fallando, pero Dios te quiere dar una nueva oportunidad en este día. Quieres que empieces el año bendecido, prosperado y exaltado. ¿Cuánto dicen yo soy ese hombre? ¿Cuánto dicen yo soy esa mujer? ¿Por qué? Porque Dios nos muestra a través de su palabra lo equivocado que muchas veces nosotros caminamos en la vida. Y nuestra equivocación es tan grande que para la presencia de Dios es un error demasiado grande. Es un error que verdaderamente desata, activa en la vida nuestra tantas consecuencias, tantos males, de tal manera que algunos ni siquiera cuenta se han dado. Y consideran que las cosas que están pasando, bueno, son normales, le pasa a todo el mundo, pero se han olvidado que todo lo que tú haces, dice la palabra, tenés que hacerlo como para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando no entienden esto, yo quiero leer este pasaje del libro de Malaquías capítulo 1, verso 6. Cuando hablamos de lo que es el diezmo y la ofrenda y las primicias para Dios. Y le dice al pueblo para que ellos entiendan el valor que tiene el que tú reconozcas a Dios con tu vida. El valor que tiene el que tú declares con tus labios, Señor, Señor, y puedas así ser librado de todo aquello que te está viniendo, pero que no te estás dando cuenta que han sido todos a causa de una actitud equivocada que tú has tenido delante de Él. Dice la palabra, el Hijo honra al Padre. Escuchen eso. El Hijo honra al Padre y el siervo ¿a quién? A su Señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre para ti, ¿dónde está mi honra? ¿Sabes qué significa la palabra honra? La palabra honra significa respeto, reconocimiento. La palabra honra significa remuneración. La palabra honra significa estimación, apreciación, reconocimiento. Cada vez que tú optas delante de Dios en una actitud que no define la palabra honra, lo que tú estás haciendo es una deshonra. Por eso que la palabra de Dios dice, si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, tu curios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor en tu corazón? ¿Qué dice más? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh que sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís que hemos menospreciado tu nombre. Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué dijo el pueblo? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Y qué es lo que Dios le dijo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Dónde está mi honra? ¿En qué te hemos honrado? Dice. Cuando miramos nosotros esta palabra, en que ofrecéis en mi altar pan inmundo, dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pues pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo, ¿no es malo? El Señor te dice, preséntanos pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Cómo puedes agradarle si cuando vas a llegar al altar sacas el billete más chico y lo doblas tanto para que nadie lo vea cuánto es lo que has puesto? Como que avergonzándote de lo que das a Dios. Y esto es lo que la Biblia habla cuando dice que uno viene y trae a Dios lo cojo, lo enfermo, lo mayugado, lo triturado. Y Dios dice, orad pues por el favor de Dios para que yo tenga piedad de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podéis agradarle si haces estas cosas? ¿Cómo puedes agradarle a Dios si no lo reconoces, no lo honras a Dios con tu vida? ¿Cómo podrás ver el favor de Dios si no lo reconoces con tu vida, que Dios es tu Señor, tu Curios, tu amo, tu dueño absoluto de tu vida y todo lo que tú tienes? ¿Y por qué Dios te pide el 10%? Repito, porque es el 10% que tiene el poder para bendecir tu 90%. Y es tu 10% la que hace que el diablo no pueda tocarte. Cuando vas tu libro de Job, capítulo 1, vas a encontrar cómo es que el diablo tiene un encuentro con Dios y le dice Dios al diablo, Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Claro, lo he visto. Si lo has acercado de tu bien para que yo no pueda tocarlo, pero a ver, déjame que yo lo toque y vas a ver cómo te maldice. ¿Sabes qué pasa cuando tú comienzas a entender esta verdad? Cuando tú comienzas a comprender lo que está pasando en tu vida, cada vez que tú honras a Dios con tu vida, cada vez que tú honras a Dios con tu familia, cada vez que honras a Dios con todo lo que Dios te da, ¿sabes lo que está pasando? Tú le estás poniendo a Dios en el primer lugar. Tú estás permitiendo que Dios sea, que Dios como el ángel de Jehová campe alrededor de aquellos que los temen y los defienden. Tú estás permitiendo que Dios desate gracia y favor sobre tu vida. Su bien y su salud, sus bendiciones, su prosperidad, su promesa, todas ellas te alcancen. Porque la Escritura dice algo muy importante, que muchas veces de repente nosotros hemos olvidado o ignorado de lo peligroso que es cada vez que nosotros comenzamos a darle la espalda a Dios y decimos en nuestro corazón, bueno, no pasa nada, sabes que esto es normal, esto así. No, déjame decirte algo importante en esta hora. Déjame decir esto porque muchas de las cosas que han venido golpeando tu vida, tu matrimonio, tu familia, y que han venido aconteciéndote en tu vida, las cuales el año pasado no se te aperturaron, ¿sabes por qué? Porque desconocías, o si conocías, no te atreviste a creerle a Dios con toda claridad. Pero creo que estas palabras que Dios pone aquí a través de la Escritura nos puede volver a traer una vez más a buscar su presencia, a buscar los principios que activan los recursos inagotables de Dios a favor tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es la situación de aquellos que de una u otra forma retienen lo bueno de Dios, retienen las promesas, retienen los principios de Dios? Dice el libro de Ageo. ¿Sí? Ageo capítulo 1, verso 2 dice de esta forma, de esta manera, para ver la situación de estas personas que muchas veces retienen el favor de Dios y dicen, bueno, no pasa nada, Dios es bueno, Dios me ama, Él sabe que necesito, no puedo darlo, Él me conoce, Él sabe. No, déjame decirte su situación y su condición de estos tipos de personajes que muchas veces ellos ni cuenta se han dado, pero miren, lo que le dice la Escritura y lo que habla de ellos es impresionante, dice la palabra. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo y el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová en medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa estaba desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Medita bien, reconoce qué estás haciendo. Mira que las cosas que estás pasando no son normales. Las cosas que estás atravesando no son normales, son sobrenaturales. Porque mira lo que dice ahí en el siguiente. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dice el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestid y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Qué significa? Déjame decirte algo importante en esta hora.
Lo primero que Dios nos dice es meditar bien sobre vuestros caminos. Reconoce que todo lo que te está pasando hoy en la vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, es a raíz de algo que fue accionado por la forma como tú has estado viviendo. Y Dios quiere que en esta hora tu momento detengas y reconozcas eso. Que siembras mucho y recoges poco. ¿Qué más dice la Escritura? Coméis y no saciáis. ¿Qué significa eso? Trabajas tanto y cuando te pagan, tu dinero se va como si fuera arena. Tu dinero se va como saco roto. Tu dinero se va de tal forma que los médicos son los que se llevan toda tu ganancia. La farmacia se llevan toda tu ganancia. Los hospitales se llevan toda tu ganancia. ¿Por qué? Eso es lo que significa irse a saco roto. Que aún lo poco que te llega no te alcanza para nada. Por eso la palabra dice, coméis y no saciáis, bebéis y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y trabajas a jornal y recibes tu jornal a saco roto. Pero el verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, una vez más dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa y yo la disiparé de un soplo. Esto tiene que ver con mucho de lo que pasa en nuestra vida. ¿Cuántos han sentido que estas cosas en un momento en la vida nos ha pasado? Que apenas cobramos y a la hora ya no tenemos, es más, ni la alcanza. Y nos preguntamos, pero ¿qué hice? ¿En qué gasté? ¿Y dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Te compras algo y te sientes como que si no lo tuvieras puesto. Comes y sientes como que no tiene sabor y como que no te sacia. Todas estas cosas que estamos mirando en esta parte es lo que le pasa a la casa del ladrón. Al hombre, a la mujer que desprecia a Dios. Que considera que porque Dios le ha bendecido una riqueza, un bien, piensa que todo es suyo. ¿Y por qué la vida de estos tipos de hombres llega a una situación tan crítica donde vemos que como un caño que se va cerrando poco a poco ya deja de gotear hasta que no queda nada? Yo quiero que le digas al que está a tu lado, este año voy a abrir que esa fuente corra de nuevo en mi vida y mi familia. Dile que está a tu lado, este año voy a abrir esa fuente que fluya bendiciones sobreabundantes sobre mi vida. Dale palmas al Rey de Reyes, señores, señores. ¿Sabes por qué? La razón por la que hoy en esta mañana estás en este lugar es porque Dios quiere desatar una vez más toda su gracia, todo su gloria en medio de su pueblo. Porque dice Romanos capítulo 11, verso 16. Escucha. Si las primicias son santas, también lo es, ¿qué? Lo restante. Oh, qué tremendo es esto, iglesia. Si las primicias son santas, ¿cuál es tu primicia? Tu diezmo, tu ofrenda. Si el 10% que es tu diezmo es santo, también es que los 90% es santo. Oh, aleluya. Yo ya hubiera saltado de tu lugar ya. Yo ya me hubiera alabado al Rey de Reyes por todo lo que Dios te está diciendo en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que tú necesitas para romper toda influencia de Satanás sobre tu finanza, para romper toda influencia diabólica sobre tu vida, tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu trabajo. Esto es lo que rompe. Por eso dije que los brujos conocen mucho más este principio que a veces el pueblo de Dios. Y ellos consideran que, bueno, normal, el que no ofrende, que no diezme, es más, muchos ignoran que es la ofrenda. Muchos ignoran el poder que tiene la ofrenda. ¿Sabes por qué? La ofrenda es un memorial. Un memorial que está ante la presencia de Dios, que dice el Señor, y traiga memoria, dice la palabra, traiga memoria de tus ofrendas y te traiga dirección, ayuda, socorro, y te dé las peticiones de tu corazón. Qué tremendo es esto, iglesia. ¿Para qué sirven las ofrendas? Las ofrendas sirven para traer socorro, ayuda, propicio en medio de las dificultades de tu diario vivir. En el momento que se te acaba tu finanza, en el momento que estás en conflicto, dice el Señor,
Tu ofrenda es un memorial y yo envío ayuda, yo envío solución, yo envío socorro, yo envío provisión en momentos de tu necesidad. Eso es lo que trae la ofrenda. La ofrenda es un poder incomparable, un poder sobrenatural. Por eso, cordón de 3 dobleces no se rompe. Diezmos, ofrendas, primicias, no se rompen. Tienen un poder que van a traer sobre tu vida un desatamiento de la grandeza de Dios. Va a traer un rompimiento. ¿Sabes cuántos quieren saber las bendiciones que hay en todas estas verdades que te estoy hablando? Amén. Amén. ¿Sabes qué? Con tu primicia Dios puede traer a la vida todas las cosas muertas. Amén. Gloria a Dios. Con tu primicia tú puedes activar y preservar no solo bendiciones para tu vida, también las bendiciones para tus generaciones. Gloria a Dios. Aleluya, dale palmas al Rey de Reyes. No, yo te voy a hablar de estas cosas. Te voy a hablar, ¿sabes por qué? Porque yo siento que en esta mañana se están rompiendo muchas cadenas, se están rompiendo muchos decretos de Satanás que han sido puestos sobre tu vida para que tú no veas la gloria del Dios grande y poderoso de Israel. Pero la Escritura dice en el libro de Génesis, hablando Dios aquí de quién, de Abraham. Abraham que un día tuvo un encuentro con quién, con Melquisedec. Tuvo un encuentro ahí y fue ahí donde Dios se encontró a Abraham con Melquisedec, que era quién, rey de Salem, que dice la Escritura. Lo encontramos nosotros en esta porción de la palabra que nos va enseñando a cada momento a entender más. Génesis, permítame un momento por favor. Génesis capítulo 14, verso 17. Mira lo que dice la Escritura. Voy a ir al punto donde vemos que le sale el encuentro el rey de Sodoma y también le sale el encuentro, dice la palabra, el rey Melquisedec. En el verso, vamos a ir del verso 19. Mejor del 17 y lo haremos todo. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y él respondió, Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente que comieron lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Cuando miramos nosotros esta porción de las Escrituras y lo vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, podemos darnos cuenta quién es este personaje que le salió al encuentro a Abraham en este pasaje de las Escrituras, del capítulo 14 del libro de Génesis. Nos vamos dando cuenta que este hombre llamado Melquisedec se nos define y se nos describe de una forma mucho más clara para que tú y yo aprendamos a reconocer quién es este hombre. 7.1 del libro de Hebreos dice la palabra, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de quién? Del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de qué? De justicia. Y también rey de qué? De Salem. Esto quiere decir rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para
¿Sabes quién fue el que le salió al encuentro a Abraham en Génesis 14? Fue Jesucristo mismo. Jesucristo mismo le salió al encuentro a Abraham para pedirle los diezmos. ¿Por qué decimos que Jesús, mira lo que dice la Escritura, ¿quién es Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y Jesús quién es? Sacerdote del Dios Altísimo. Él es príncipe de paz. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Quien en verdad le salió al encuentro de Abraham fue Jesucristo mismo. Y ese Jesucristo mismo fue el que le recibió los diezmos a Abraham. Ahora mira lo que va a pasar en esta hora. Dice la Escritura, considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio y tienen mandamiento de tomar el pueblo del diezmo según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo a aquel que tenía las promesas. Oh Dios, dile al que está a tu lado, tu diezmo. Escucha bien lo que te voy a decir. Voy a soltarte esta palabra para que nunca más te olvides. Tus diezmos activan las promesas de Dios para tu vida. Amén, gloria a Dios. Oh, dale palmas al Rey de Reyes. Tus diezmos activan las promesas de Dios para tu vida, porque es lo que dice Dios. Dios dice, Abraham, eres un hombre de promesa, tienes promesa, pero dame tu diezmo y yo te las activo. Oh, bendito sea Dios. Dile que está a tu lado. Ya no pediré prestado. Ahora yo voy a prestarle. Ahora yo voy a prestar. Oh, bendito sea Dios. Dice la palabra, y sin discusión alguna, el temor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que cuando Abraham le dio los diezmos a Leví, también dio los diezmos por Leví. Déjame decirte algo, iglesia. Faltaba 3 generaciones para que nazca Leví. 3 generaciones. ¿Cuánto es una generación en nuestro tiempo? 70 años, 80 años. 3 generaciones faltaban para que nazca Leví y sea Leví, en su generación de Leví, los futuros sacerdotes que traerían, que eran los únicos que podían recibir los diezmos. Pero dice que había un sumo sacerdote, lo cual no tiene principio ni fin, pero se da testimonio de que él vive. Fue el que le salió al encuentro a Abraham para recibir ¿qué? A recibir los diezmos. ¿Sabe qué significa para aquellos que andan peleando con el asunto de los diezmos? Los diezmos no nacieron en la ley. Los diezmos nacieron en la gracia de Dios. Y aún en hebreo se da testimonio de que ese hombre, quien Abraham dio su diezmo y quien dio los diezmos de Leví, en otras versiones de la Escritura dice que no dice, como dice la bandera 60, que tenía Leví en sus lomos, sino dice que los tenía en sus genes. Y faltaban 4 generaciones para que todavía nazca Leví. Ya Abraham había dado su diezmo de él también. ¿Sabe qué puede hacer tu diezmo, iglesia? Tu diezmo puede preservar tus generaciones al servicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por causa de tu diezmo, Dios va a visitar tu 3ª y 4ª generaciones para que en medio de ellas saque uno quien lo alabe, quien lo adore. ¿Y sabes por qué? Por tus diezmos. Tus diezmos preservan tus generaciones. Pastor, yo no sabía estas cosas. Qué potentes son las cosas que usted me está diciendo. Por eso yo te digo algo, iglesia. Los diezmos tienen poder de rompimiento. Las primicias tienen poder de desatamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ello es cuando yo no entiendo el poder de las primicias, yo no puedo mover su poder a favor mía. Yo no puedo moverla. El diablo va a tratar de muchas formas de hacerte creer que lo que vas a dar ya no te va a alcanzar para nada y no vas a tener para nada. Pero déjame decirte algo. En Josué, puedo ver a través de la Escritura en Josué,
cuando se le dio la orden de entrar a la tierra prometida, a Jericó, que era la tierra de Canaán, se le fue dada una orden a ellos diciéndole esta verdad: todas las cosas que están ahí es consagrado para mí. Es un anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Todo consagrado, conservado para el templo. Se le fue dado la orden a Josué para que entre y tome. Pero hubo un problema allí. Alguien no hizo caso. Y mi punto no va mucho al respecto a lo que este hombre hizo, sino al punto de por qué Dios le pidió la primera victoria a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué le prometió? ¿Sabes por qué? Porque fue la primicia para Dios, lo primero consagrado para Dios. Fue el primer pueblo que el pueblo de Israel a quien venció y conquistó. ¿Sabes por qué? Porque después de eso, escucha lo que te voy a decir, fueron 3 ciudades más que Dios les entregó a cambio de una, que tenían riqueza, fortuna y todo lo demás. Déjame decirte algo aquí, iglesia, que también cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice la palabra en el libro de Éxodo, que Dios sacó a ese pueblo de ¿qué? Lleno de plata y de oro. Dios ha hecho siempre un pueblo bendecido y prosperado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero quiero decirte esta verdad porque considero que es importante que tenga que decírtelo. Que si tú, escúchame bien, que si tú le robas a Dios, el diablo te robará a ti. ¿Quieres verlo? Dice la palabra que este pueblo salió lleno de, habían despojado a todo Egipto de su riqueza, de oro y de plata. Habían salido camino a la tierra prometida por el desierto lleno de riqueza, fortuna. Pero por causa, escucha lo que te voy a decir, por causa de no honrar a Jehová, por causa de no reverenciar a Jehová con todo lo que Dios le ha dado, ellos terminaron haciendo un ídolo de oro. Satanás les robó toda su fortuna, sus bendiciones. Eso pasa cuando nosotros no queremos reconocer a Dios en nuestra vida. Eso pasa cuando nosotros no honramos a Dios con lo dado de sus manos. El diablo te va a robar, te va a asaltar. Qué duro es esto y qué impresionante a la vez. ¿Sabes por qué? Porque siempre Dios nos ha enseñado que la primicia es lo primero. Dios te ha bendecido para que tú seas un canal de bendición a donde quiera que tú vayas. Amén, gloria a Dios. Recuerda, Dios da semilla al que siembra. Amén, gloria a Dios. Si tú tienes semilla, es porque Dios te ha bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios te ha prosperado. Y cuando tú sigues entendiendo estas verdades, tú vas a poder darte cuenta de que Dios te va a llevar a otros niveles. Por eso que hemos dicho que es los diezmos, y voy cerrando este mensaje. Los diezmos abren los cielos. Los diezmos te dicen, y probadme ahora. Los diezmos te dicen, yo voy a reprender al devorador, al que te está quitando tu salud, tu bendición, tu gracia, tu paz. ¿Qué hacen las ofrendas? Un memorial. Traen a memoria tus ofrendas, te envían socorro y te dan las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué son las primicias? Los primeros de todo. ¿Cuáles son los primeros? Tus ofrendas, tus diezmos. Los primeros de todo, de tu cosecha, de tus animales, del vientre, aún tus hijos. No son tuyos, son de Jehová. Herencia de Jehová, dice la palabra, son los hijos. Amén, gloria a Dios. Para muchos de repente que todavía no hemos entendido estas verdades, estamos pensando todavía que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Déjame decirte que ni aún tu cuerpo es tuyo, porque dice el Señor, este es templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que quiera destruir este templo, yo lo destruiré a él. Amén, gloria a Dios. Para aquellos que dicen, ay, voy a dar descanso, ay, no, señores, tú destruyes ese templo, Dios te destruyó, dice el Señor. Por eso es importante que nosotros comencemos a comprender esta verdad. Es importante que nosotros comencemos a desatar toda la gloria y la grandeza de Dios que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Así como a Josué, Dios la primera conquista. Y Dios le entregó como recompensa 33 ciudades. No eran ni siquiera 3, eran 33 ciudades que le dio Dios por causa de haber entregado una ciudad.
Por eso que la primicia es lo primero. Lo primero, como dice el libro de Romanos. Si las raíces son santas, ¿no serán santas las ramas? Amén. ¿Sabe qué significa? Tú puedes ver un hermoso árbol lleno de frutos, ¿verdad? Sí, Señor. Pero tú no te has puesto a pensar de qué depende de que ese árbol tenga ricos y deliciosos frutos. Rey. ¿Sabes? Es aquello que tus ojos no ven, es aquello que tu mente no entiende, pero eso no quiere decir que no exista, déjame decirte, porque hay algo de ese tronco que está abajo, bajo tierra, que está haciendo que ese hermoso árbol fructifique. Algo que de repente tú no te has dado cuenta, que hace tu diezmo, cuando, aunque tú no entiendes, aunque tú no lo comprendes, pero sí es poderoso y puede traer frutos y frutos en abundancia. Por eso dice la palabra, si la raíz es santa, ¿no será santa también sus ramas? Amén. Y no es en sus ramas donde están sus frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que Dios quiere en tu vida es traer desatamiento de bien, de bendiciones para ti, para tus hijos y para todos aquellos que están al lado tuyo. Pero si nosotros ignoramos el nivel de las bendiciones que Dios tiene, el nivel de las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida, estaremos nosotros limitados, estaremos nosotros dependientes más de las cosas de este mundo, de aquel que hace todas las cosas posibles. Porque algunos olvidamos lo que la palabra del Señor dice. Que dice la palabra, que de Jehová es los cielos y la tierra y su plenitud. Amén. ¿Habrá algo, dijo el Señor, que yo no lo tenga? ¿Habrá algo imposible para mí que yo no pueda hacer a favor tuya? ¿Habrá algo? Vivir sobre la dimensión en esta vida de obediencia es entender verdaderamente la activación de las grandezas del amor de Dios y su palabra. Iglesia, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere llevar tu vida a un nivel mayor este año que estamos iniciando. Tenemos hoy el día para afectar en esa dimensión todo lo bien y lo bueno que Dios tiene para nosotros en este año. Yo quiero cerrar este mensaje diciéndote que Dios nos hace un llamado a traer un rompimiento sobre toda escasez, toda miseria, toda enfermedad, y puedas volver tu corazón a Dios para que Él vuelva a traer su bien, su gracia, su favor, su ayuda, su sustento, su sanidad, su paz, su gozo sobre tu vida. Así que yo quiero allí que te pongas de pie un momento. Ponte de pie. Yo quiero orar. Quiero orar por esta verdad. Antes que muchos de ustedes comiencen a dar ese paso. Comiencen a dar ese paso de fe